Buenas noches, Miss. Hoy le vamos a presentar el análisis político, económico y social del Perú en los años 80. Los años 80 fueron una de las décadas más duras y decisivas en la historia del Perú. Fueron tiempos de esperanza, pero también tiempos de crisis, de democracia, recuperación, pero un país fracturado por la pobreza, la inflación y la violencia. Durante estos años el Perú intentó reconstruirse, luego de una dictadura militar, enfrentar una deuda externa asfixiante y resistir el avance del terrorismo. Sin embargo, las decisiones políticas, económicas y sociales tomadas en este periodo dejaron huellas profundas que aún marcan nuestra historia. En este video presentaré un análisis sobre cómo el país vivió esta compleja época desde tres dimensiones: la transición política, liderada por Morales Bermúdez, la crisis económica durante el gobierno de Alan García Pérez y las consecuencias sociales derivadas de la reforma agraria. Mi postura ante los años 80 demostraron que la democracia no puede sostenerse sin estabilidad económica ni justicia social. Continuando con la exposición, en el aspecto político. El gobierno de Francisco Morales Bermúdez entre 1975 y 1980 marcó la transición del régimen militar hacia la democracia. Su principal logro fue la convocatoria de la Asamblea Constitucional de 1978, presidida por Víctor Raúl Ayala de la Torre, que elaboró la Constitución de 1979. Según Panagua, en el 2002, esta Constitución devolvió las libertades políticas y civiles y permitió la realización de las elecciones libres en 1980. Sin embargo, el contexto fue difícil, porque había inflación, protestas y un creciente descontento social. Podemos decir que, aunque se recuperó la democracia, el país aún no lograba resolver los problemas estructurales, especialmente la desigualdad y la crisis económica heredada. Y controversiales en la historia económica del Perú. Su impacto se sintió en cada rincón del país, transformando no solo la forma en la que se trabaja la tierra, sino también la estructura económica que por siglos había concentrado el poder en muy pocas manos. Antes de 1969, el campo peruano era símbolo de desigualdad. Grandes hacendados controlaban extensas propiedades, mientras que miles de campesinos trabajaban sin derechos, sin salarios justos y sin esperanza de progreso. La riqueza estaba concentrada y la pobreza distribuida por todos lados. Cuando el gobierno de Juan Velasco Alvarado lanzó la reforma agraria, su principal objetivo económico era muy claro: romper el sistema de haciendas, distribuir la tierra y crear una economía agraria más equitativa y productiva. Miles de hectáreas fueron expropiadas y entregadas a cooperativas y comunidades campesinas. En su primer momento, esto reactivó la economía rural. Los campesinos por fin eran dueños de la tierra. Sintieron motivación por producir más. Se generó muchos empleos, se dinamizaron los mercados locales y el Estado invirtió en maquinarias, en créditos y asistencia técnica. Sin embargo, con el paso del tiempo, los resultados económicos no fueron los esperados. Muchas cooperativas no lograron sostenerse. Faltó capacitación, gestión empresarial y apoyo constante del Estado. La producción agrícola disminuyó notablemente, la autosuficiencia alimentaria se debilitó y paradójicamente el país terminó importando productos que antes cultivaba. La reforma agraria cambió la estructura económica del Perú. Eso es algo innegable, pero también se evidenció que una redistribución de tierras sin una base técnica sólida ni continuidad política puede fracasar económicamente.
Aún así, no podemos decir que fue algo inútil. La reforma agraria rompió las cadenas del feudalismo, dio voz y dignidad al campesino y plantó semillas de una nueva visión económica. Un Perú donde las riquezas no están concentradas en unos pocos, sino donde todos tengan la oportunidad de producir, de crecer y de prosperar. Porque al final, más allá de sus errores, la reforma agraria fue un grito de justicia económica, un intento valiente de construir un país igualitario. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el aspecto social. En el plano social, las consecuencias de la reforma agraria en 1969 aún se sentían. Si bien buscaban la justicia, la equidad en el campo, su ampliación tuvo deficiencias. Las cooperativas agrarias no recibían la capacitación y el financiamiento adecuado. Según Panagua, en el 2002, esto provocó una caída en la productividad agrícola, pobreza rural y migración masiva hacia las ciudades. Esta migración, como explica Reina 2000, generó el crecimiento desordenado de los cinturones de la pobreza y la expansión de la economía informal. Además, la violencia interna de Sendero Luminoso y el movimiento. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos como conclusiones de que la reforma agraria fue un proceso histórico necesario porque buscó justicia social y trató de cambiar una estructura injusta en el campo. Sin embargo, su aplicación no fue del todo exitosa, debido a la falta de planificación económica y participación política. Por eso consideramos que la reforma agraria tuvo tantos aciertos como errores, y aunque no cumplió totalmente sus objetivos, marcó un antes y un después en la historia del Perú y en la manera como entendemos la igualdad social. Gracias.